En el año 2012 me botaron del trabajo y no sabía qué iba a hacer porque de verdad que no me había preparado. No tenía dinero ahorrado, tenía un niño recién nacido, mi esposa trabajaba pero no nos alcanzaba en ese momento. Estábamos apenas pagando nuestras deudas. Teníamos letra de carro, letra de casa que habíamos comprado hace un año anterior, la luz, el agua, los teléfonos, los seguros, unos muebles que habíamos comprado fiados, tarjetas de crédito. En fin, teníamos todas las deudas comunes que muchas personas tienen, sobre todo en este país, en los Estados Unidos, que es el país del consumo. Pero lo que no le dicen a las personas es que el país te consume a ti. No es que tú estás consumiendo en el país te consume porque te endeuda con intereses altos y te dan todo bien accesible para que tú te puedas endeudar y pagar por el resto de tu vida. Y entras en el ciclo ese de trabajar para pagar. Y en ese ciclo estábamos nosotros, y con un niño recién nacido, que es Alexander, como les estaba diciendo. Y en ese momento yo pierdo mi trabajo, llego a mi casa y le digo a mi esposa, me botaron del trabajo. Claro, como cualquier pareja, sorprendida, me dice, ¿qué? ¿Cómo que te botaron del trabajo? Y le expliqué la situación que me había pasado, cosa que no fue mi culpa, pero igual me votaron porque así son los trabajos. La política es la que manda y cuando es hora de que te suelten, te sueltan y no puedes hacer nada. Y si no estás preparado, si no tienes un ahorro, si no tienes inversiones, estás frito. Y eso fue lo que me pasó a mí. Gracias a Dios, yo tenía un ahorro dentro del trabajo, una cosa que le llaman el 401k, y ahí tenía como unos $20,000 más o menos. Pero lamentablemente para acceder o para tener acceso a ese dinero, uno tiene que pagar una penalidad, que es el 10% de impuestos y un 10% de penalidad por sacarlo antes de los 59 años, porque esa es la penalidad por tener un 401k y querer tener acceso al dinero antes de los 59 años. Hay que pagar una penalidad y hay que pagar impuestos. Por lo tanto, me quitan el 20% de $20,000, que me parece que si no me equivoco son $4,000. Agarré el dinero ese, los $16,000, pagué unas cuantas deudas rápidamente y lo demás empezamos, mi esposa y yo, a comerlo porque lo necesitábamos para comprar comida, los pañales del niño, la leche del niño, las citas médicas del niño y todo lo que el sueldo de ella no cubría. Yo lo tuve que cubrir con eso. Y gracias a Dios que tenía ese pequeño ahorro porque eso sí me pudo mantener en la casa tranquilamente pagando nuestras deudas, ella trabajando y yo cuidando el niño, por lo menos por su primer año de vida. Y así fue. A los 9 o 10 meses ya yo estaba desesperado por trabajar, ya yo estaba cansado de estar en la casa, ya el dinero ya se me había acabado casi prácticamente. Y creo que me quedaban como $2,000 y le dije a mi esposa, tenemos que hacer algo porque no consigo trabajo, al menos no consigo un trabajo que me dé lo que yo ganaba o un trabajo que tenga por lo menos para mi preparación, mi capacidad. No había cupo, entonces no me llamaban de ningún lado. Le dije a ella, bueno, vamos a tener que hacer lo que puede hacer cualquier persona cuando no consigue trabajo. Vamos a crear un trabajo. Y así fue que nació el negocio de las piscinas. Y para muchas personas, para ellos pensar que tienen un negocio porque abren un negocio de piscina, de carpintería, de construcción, de jardinería, piensan que son empresarios. Sí tienen una empresa, pero es una pequeña empresa. Y así lo que están creando, o lo que yo también creé en ese momento, es un empleo. Tú te estás autoempleando, estás creando un empleo. Realmente no es una empresa o una compañía grande hasta que no tengas, según Robert Kiyosaki, que es uno de los empresarios millonarios de este país, que escribió el libro Padre Rico, Padre Pobre. Según él, si no tienes más de 500 empleados, tú no tienes una empresa. Lo que tienes es un pequeño negocito. Y entonces, eso era lo que yo tenía. Y empecé me acuerdo que empecé como con tres piscinas, que eran tres piscinas de tres conocidos. Y no ganaba mucho, creo que le cobraba por la limpieza de cada piscina mensualmente algunos $80. Y me pasé el primer año, o terminé el primer año del negocio de las piscinas, como con unas 6 u 8 piscinas que no daba ningún tipo de dinero y que realmente cualquiera en esa posición diría, bueno, ya, esto no sirve, esto no da. ¿Cómo yo voy a sobrevivir con este poquito de dinero? Trabajando en el sol, trabajando largas horas, gastando gasolina, comprando químicos para limpiar las piscinas, herramientas para limpiar la piscina, destruyendo ropa porque la ropa se come con el cloro y con el ácido que uno le echa,
la piscina, la ropa se deteriora y la piel también se deteriora. Tenía quemaduras, tenía, qué sé yo, quemadura del sol, quemadura de químicos. En fin, era un tiempo, digamos que un poco miserable, un poco triste. Aunque tenía esperanza de volver a trabajar, también tenía esperanza de levantar ese negocio. Y así lo fui desarrollando y al segundo año ya tenía como unos 20 clientes. Tampoco era algo grande, pero ya se miraba un poquito más el dinero, un poquito más la ganancia. Y ya al tercer año ya tenía como unos 50 clientes. Ya fui invirtiendo dinero en promoción, en mercadeo y cosas de ese tipo para poder adquirir más clientela, para tener más, ¿cómo se dice? Prospectos para que puedan ser clientes míos. ¿Y por qué les cuento esta historia? Porque es algo muy interesante porque las personas piensan que levantar un negocio es fácil. La gente piensa, no, voy a dejar mi trabajo y voy a ir a montar un negocio, voy a ir a montar un carrito de perros calientes, voy a ir a montar un restaurante, voy a ir a montar un servicio de carro, voy a ir a cortar hierba, voy a montar una compañía de pintura. Y sí se puede hacer y da dinero, pero no es un dinero inmediato. Primero tienes que invertir dinero, tienes que invertir mucho tiempo, muchas horas, mucho sacrificio, hasta que establezcas una clientela y puedas tener un ingreso residual, o sea, que continúe mes tras mes, semana tras semana, siempre haciendo mercadeo, siempre hablándole a las personas de tu negocio y siempre creando más y más fuentes de ingreso. Y lo que aprendí yo de este negocio es que con el enfoque es que uno puede resolver o poder desarrollar el negocio. Y si no tienes una mente clara, no tienes un propósito, un enfoque, o no tienes un porqué claro, no haces nada. Y eso fue lo que me pasó a mí. Como todavía no había llegado al punto donde necesitaba crear algo, o un activo líquido residual para mi hijo, no tomé el negocio de las piscinas en serio. Y cuando empezó a crecer y a desarrollarse de una manera que ya tuve que contratar un empleado, tuve una mala experiencia con el empleado y el empleado fue un desastre. Tenía que yo arreglar los problemas que él me creaba. Al final lo tuve que despedir. Después contraté el sobrino de mi esposa, otro empleado. También me perdía las herramientas, gastaba los químicos, no iba a las casas, no hacía el trabajo y siempre querían cobrar. Otro desastre. Entonces ya con esos dos empleados, ya yo empecé como a desistir porque dije, bueno, yo solito no puedo hacer esto. En esos días también me contrataron en el trabajo que estoy actualmente, pero me contrataron lo que le llaman part-time o medio tiempo. Entonces estaba trabajando aquí y estaba trabajando allá. Entonces mis días estaban completamente llenos. Trabajaba 5, 6, 7 días a la semana por meses a la vez, pero no me pesaba tanto porque primero que estaba construyendo un negocio, estaba construyendo algo que me podía hacer, digamos que si lo hubiera desarrollado correctamente me hubiera hecho mucho dinero, me hubiera hecho rico, pero a la vez estaba aprendiendo a desarrollar un negocio, estaba aprendiendo a lidiar con clientes, a tener ingresos, a tener gastos de empresa, a llevar libros, contabilidad, declarando impuestos, facturando, etcétera, todo lo que se aprende en un negocio, que es importante en la vida. Si uno quiere desarrollar un negocio, tiene que aprender todas estas cosas, porque no es solo de trabajar y cobrar, uno tiene que desarrollar todo esto, hay que sacar seguros, hay que sacar permisos, hay que registrar la compañía, en fin, un sinnúmero de cosas que tuve que aprender en esta compañía y esa enseñanza me ayudó a después hacer el negocio de los lentes, me enseñó después, me sirvió para poder seguir y desarrollar el negocio de multinivel que les estaba contando. Aunque al final después dejé todo eso porque miré que estaba demasiado ocupado con mi tiempo. Estaba caminando en diferentes direcciones, no terminaba una cosa para empezar la otra, tenía muchas cosas a la vez, no compartía con mi familia, todo era estrés, todo era problema. Y aunque estaba generando buen dinero y estaba ahorrando, porque en ese momento me acuerdo que estaba entrando una cantidad significativa, creo que eran como 5 o 6 mil dólares al mes, estaba generando yo a través de todo lo que les estaba explicando. Y me acuerdo que estaba contento porque siempre tenía efectivo y siempre estaba pudiendo darme vacaciones, pudiendo guardar dinero, pagar mis deudas, salir, ponerme al día, digámoslo así. Pero no tenía tiempo, no tenía paz. Estaba, desde que me levantaba, era pensando en el negocio
y era desarrollando eso. Y como les dije, hasta que yo no definí mi por qué, eso no me importaba y nada de eso me daba a mí satisfacción o me daba a mí el gusto que yo quería encontrar en el negocio, en el trabajo. Y por eso al final lo tuve que dejar. Lo dejé porque de verdad que me estaba matando mucho, estaba gastando mucho tiempo, gastando mi cuerpo, mi salud, y al final no lo quise expandir, no lo quise crecer, y me ofrecieron una oportunidad de trabajo donde estoy actualmente para trabajar full time o tiempo completo. Eso me empezó a generar más dinero y me empezó a ayudar. Pero lo que aprendí también del negocio de las piscinas es hacer contactos, es hablar con las personas, es tener una energía positiva hacia el trabajo, hacia el día y saber que aunque hoy no estoy haciendo nada, mañana va a venir un cliente, mañana va a venir un trabajo y este me va a guiar al otro, este me va a ayudar con el otro, este me va a referir al otro. Y así se va creando una red o se va creando un sistema donde las personas ya te empiezan a conocer y empiezan a referirte hasta que ya sienten confianza contigo y ya te estableces como un negocio. Y aunque fue algo muy bonito la experiencia de aprender esas cosas, no era lo que yo sentía en mi corazón como de trabajo, como para sentirme realizado. Y como quería siempre crear un activo, pensé que lo mejor era en ese momento volverme a ampliar y volver a establecer o una pensión o otro 401k, donde esta vez, como ya conocía las penalidades, lo podía levantar y podía invertir y podía levantarlo más rápido. Y hasta ahora me ha funcionado la idea de lo que estaba haciendo y tengo una cantidad bastante interesante ahora en el 401k. No lo pienso tocar por lo menos por unos 10 o 15 años más, o sea que va a seguir creciendo y eso va a ser parte del proyecto de los 3 millones de dólares, porque por ahí me voy a ir y por ahí va a crecer una parte. Tal vez uno de los 3 millones va a crecer por ahí, porque esa es la fe que tengo, ese es el empeño y la fuerza que tengo. Y les digo esto porque si tienen idea de comenzar un negocio, si tienen idea de invertir, de crecer un activo, entiendan de que no va a pasar de la noche a la mañana, no va a pasar en un año, no va a pasar en 2 años, no va a pasar en 3 años, se puede demorar 4 y 5 años. En estos días escuché un orador o motivacional que tiene un canal de YouTube también, que se llama Bedros Keuilian, y él dice que hay un promedio de 10 años que tienen que pasar para que un negocio pueda tener un poquito de éxito, para que un negocio empezar a crecer y a desarrollarse. Imagínense, 10 años. Ya yo el año que viene estaría cumpliendo 10 años desde que, no mentira, ya tengo los 10 años haberlos cumplido desde que comencé el negocio de la piscina. Si me hubiese quedado con el negocio de las piscinas, ya tuviera 10 años. Pero bueno, desistí, lo solté, busqué otra avenida, busqué otro horizonte, como dicen, no me ha ido mal. Ahora que reflexiono y puedo pensar un poquito más, me arrepiento un poco de haberlo dejado y pienso que debí haber insistido un poquito más en contratar otro tipo de empleados, en seguir buscando otros empleados, porque otro señor que fue el que me enseñó el negocio, ha crecido el negocio de las piscinas de él bastante grande, bastante interesante, y él ha pasado por muchos empleados, pero ahora tiene unos empleados estables, pero igual tuvo que pasar muchos años, mucho sacrificio, mucho trabajo y muchos empleados para dar con los que van a hacer, porque ese es el problema. No hay que desistir, hay que seguir, hay que persistir, tener disciplina, tener enfoque, tener su porqué, tener sus metas, tener sus blancos. No me canso de decir esto porque esto es lo más importante para uno desarrollar cualquier negocio, bien sea de multinivel, bien sea un restaurante, bien sea una empresa de contabilidad, lo que sea, lo que se te antoje, lo que pienses en la mente, tienes que empezar de algún punto y seguir caminando y saber que te va a demorar mucho tiempo, pero que lo puedes lograr. No hay éxito rápido, no hay éxito de la noche a la mañana. Todo éxito requiere sacrificio, trabajo y mucho empeño, pero siempre con un norte y siempre en el enfoque y el porqué. Así que si te gustó este contenido, continúa conmigo, dame un like y suscríbete. Muchas gracias.